A ver. Ahí está. Bien. Ahora sí. Sí, ahí. Bueno, entonces, habíamos hablado del concepto de propiedad. A ver, los perdí de pantalla. Denme un segundo, ¿eh? Ahí está. Bueno. Entonces, habíamos hablado de lo que es la propiedad intelectual, ¿sí? Habíamos llegado ahí a través de un artículo de la Constitución Nacional, ¿sí? Donde se habla de la propiedad privada en general. Y en un momento se menciona el tema de la propiedad intelectual. Habíamos dicho que la propiedad intelectual entonces también incluye cuestiones como, podríamos decir que también, denme un segundo, está, ok, ahí va. Me informa Laura que hay gente que todavía quiere entrar también. A ver. Ahí está. ¿Qué hago? Bueno. Bueno. Sí, cualquier cosa vayan avisándome si hay alguien que quiera entrar y demás, porque en esta modalidad virtual hay que estar pendiente de muchas cosas. Entonces, bueno, me dan una ayuda con eso. Entonces estábamos diciendo que esta ley 11723 yo ya en algún momento les había adelantado que tiene que ver, no, vamos a decir mejor dicho, con lo que no tiene que ver, que es justamente con patentes de invención, por ejemplo, marcas, ¿sí? Eso no va a estar incluido dentro de la ley 11723. Bueno, ¿y cómo sabemos esto? Bueno, ya desde el primer artículo de la 11723 nos va a dar lo que sería el alcance, el scope, ¿no? El alcance de esta ley 11723. Entonces dice el artículo 1, como pueden ver en pantalla, dice: a los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas. ¿Sí? Entonces fíjense o sea, lo relacionado que está con nuestra actividad de traductores, técnicos científicos literarios, ¿sí? Entonces, justamente, obras científicas, literarias, artísticas, ¿sí? Comprenden. Entonces, acá, ¿qué es lo que va a hacer la ley en este artículo 1? Va a dar el ámbito de aplicación, el alcance, ¿sí? Importante eso, ¿sí? Esos términos. Y después, también vamos a ver lo que podemos denominar una calificación. Dentro de lo que es derecho, ¿qué es calificar? Bueno, de alguna manera es definir términos, ¿sí? Para ver qué entendemos ahora por obras científicas, literarias y artísticas. ¿Sí? ¿Qué se entiende? Entonces comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación, fuente y objeto, ¿sí? Software. Las compilaciones de datos o de otros materiales. Database, por ejemplo, bases de datos, compilaciones de datos. Las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales, ¿sí? Por ejemplo, en composiciones musicales vamos a tener música por un lado, letra por otro, ¿sí? Entonces, el día de mañana, si nosotros tenemos que llegar a traducir alguna obra musical en cuanto a la letra, las lyrics, ¿sí? Vamos a tener que ver cómo sería el régimen, si el autor es el autor de la música, es el autor de la letra o es el autor de ambas, ¿sí? Tenemos que estar atentos a quién es el autor de las lyrics, que podría ser diferente del de la música. Las cinematográficas,
¿sí? Por ejemplo, acá a nosotros nos interesa por el tema de subtitular. Coreográficas. Pantomímicas. Bueno, las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura, modelos y obras de arte. ¿Sí? Fíjense que hay muchas de estas obras que tienen también un alcance hacia nuestra labor de traducción. Modelos y obras de arte, dijimos, o ciencia aplicadas al comercio o a la industria. ¿Sí? Por ejemplo, habíamos hablado que por más que no seamos traductores públicos, podríamos el día de mañana llegar a tener que realizar una traducción, por ejemplo, como dice aquí, ¿sí? Cuestiones aplicadas al comercio, donde pueden llegar a haber también regulaciones de por medio, y tenemos que mínimamente entender de qué estamos hablando. Por ejemplo, el otro día había surgido esto de, dentro de la carta del traductor, society, ¿no? Ese término en inglés, society. Y me preguntaban, bueno, ¿y esto cómo lo traducimos? ¿Como sociedades o como asociaciones? ¿Se acuerdan que surgió ese tema? Bueno, entonces, iban al traductor y les aparecía sociedades, society, sociedades, pero nosotros, ahora con esta materia, la idea un poco es, no por supuesto ser académicos del derecho, pero sí mínimamente tener idea el día de mañana cuando me aparece alguna cuestión legal, en algún texto, por ejemplo acá podría llegar a ser alguna regulación comercial, ¿sí? Que habíamos también estado hablando de esto en clases presenciales, podría llegar a suceder, ¿no? Que alguna regulación comercial, algún contrato, por ejemplo, que tenga que ver, o algún texto que tenga que ver con alguna situación contractual, que tengamos que entender, bueno, acá, ¿qué estamos hablando? De una sociedad, bueno, si society lo voy a pasar como sociedad, ¿por qué? ¿En qué contexto está apareciendo? O si es asociación. Bueno, entonces vamos a ver que en esta segunda parte de la materia, justamente todo lo que vimos en lo que podríamos llamar la parte general, vamos a sacarle jugo ahora a eso, ¿sí? Vamos a decir, ah, bueno, ok, por esto es que estaba tratando de entender cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre una persona jurídica, una persona humana, los atributos y demás. Bien, seguimos. Los impresos planos y mapas, ¿sí? Los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas, en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual fuere el procedimiento de reproducción. ¿Sí? Entonces, como para concluir, nos dice, en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica, ahora también aclara, y esto es importante también la cuestión didáctica, porque recuerden que habíamos hablado que con fines didácticos también yo puedo llegar a tomar partes de un texto que no es mío, pero con fines didácticos, justamente, al yo estar enseñando, eh, por supuesto que no me voy a adueñar de ese texto, pero sí lo puedo utilizar para fines didácticos, ¿sí? Para enseñar un tema, por ejemplo, y no tendrían por qué en principio decirme, che, estás usando mi obra sin mi autorización, siempre y cuando, insisto, sean estos fines. ¿Sí? La protección del derecho de autor abarcará, bueno, sigo, ¿no? Marco también acá. La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí. Acá está interesante detenerse a analizar. De alguna manera la clase virtual hace que tengamos en pantalla la ley, ¿sí? Entonces la vamos leyendo entre todos, ¿sí? Quizás en presencial no haríamos
esto de esta manera, pero bueno, vamos a aprovechar las ventajas y desventajas de una y otra modalidad, ¿no? Entonces acá, la protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, fíjense, ¿no? Procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí. Entonces, esto es importante, porque yo no me puedo adueñar, por ejemplo, de un concepto matemático. ¿Se entiende? Del concepto en sí. O supongamos de cuestiones científicas como la ley de gravedad, ¿sí? Yo no puedo decir la ley de gravedad me pertenece. Y voy a exigir que cualquier persona que trate el tema de la ley de gravedad me pague a mí derechos de autor. Eh, o me pida autorización a mí para hablar de eso. Por supuesto que no. Lo que sí yo puedo llegar a reclamar es sobre la expresión, dice acá. ¿Sí? La protección del derecho de autor abarcará la expresión. Cuando hablamos de la palabra expresión, vieron este ejercicio que solemos hacer de ir a la etimología de las palabras, ¿sí? Entonces, expresión, ¿de dónde les parece que viene? Y ahora sí, hago una breve pausa para escucharlos un poco a ustedes, a ver si, por más que estemos virtualmente conectados, hay algún tipo de intercambio que podamos compartir. A ver, ¿de dónde les parece que viene esto de expresión? ¿Alguna idea? Ahí escucho algún micrófono que quiere hablar. Tenemos el prefijo ex y luego presión. Bueno, presión, de ahí viene, por ejemplo, nosotros habíamos hablado en el Bill of Rights, ¿sí? En el artículo 1, las 10 primeras enmiendas, estaba el derecho de libre expresión. No sé, por algún motivo me quedé sin cámara, no sé si me están pudiendo escuchar igual. A ver. Sí, Sí, Yo te ¿no? escucho Ok. igual, profe. No, Ahora lo solo no chequeo podemos entonces. verte la cámara. Bueno, no sé, voy a tener que dejar de compartir. Bueno, whatever. Bueno, ahora lo resuelvo, pero el punto es el siguiente. Entonces, fíjense, freedom of the press, ¿no? Press, presión. Está relacionado con el tema de la prensa, ¿no? ¿Y por qué press? Prensa. ¿Se acuerdan que el invento de la imprenta justamente es a través de la presión? Entonces, fíjense que estamos hablando de todas cuestiones muy interconectadas. Y lo estamos sacando simplemente de un término, como expresión. La imprenta, más o menos 1450, 60, no sé si era 1458 el número exacto, ¿sí? Pero es un hito en nuestra historia humana, un antes y un después. Entonces, expresión es presionar hacia afuera. Es decir, que de alguna manera yo saco de mí mismo hacia afuera, presiono en el entorno y dejo un método, una forma, una manera de entender algo. Y eso genera impresiones en la mente del receptor. Entonces, in hacia adentro, ex hacia afuera, pero de acá podemos llegar a la conclusión que todos estos temas que estamos viendo está íntimamente ligado con el tema, justamente, el mundo de las ideas, el mundo intelectual, el mundo de la comunicación. ¿Sí? Es decir, que yo podría llegar a reclamar sobre la forma, la manera en que yo tengo de explicar. Por ejemplo, vamos a poner por caso en las cuestiones de la física la ley de gravedad. Pero no puedo exigir sobre la ley de gravedad en sí misma. ¿Se entiende? Es importante este punto. Bien.
A ver si, denme un segundito que dejo de compartir pantalla, así resuelvo lo de la cámara, porque así no estoy... A ver, no, igual lo puedo resolver de acá, ahí está. A ver, ahí está, bien, ahí volví. Bueno, artículo 1 entonces. ¿Sí? Alcance de la ley, la cobertura, ¿sí? ¿Qué cubre? Fíjense que acá no se habla de invenciones, por ejemplo, como decíamos antes, no se habla de patentes, de marcas. Bien, artículo 2. El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística comprende para su autor, es importante este artículo 2, la facultad de disponer de ella. Fíjense cuando habla justamente, otra vez volvemos a la parte general, cuando habla de facultad. Entonces, este término facultad, que yo por eso así hincapié también en que tengamos presente toda esta terminología, porque el término facultad lo usamos para explicar qué punto de la primera unidad de marco normativo. ¿Se acuerdan? Hablábamos entonces, a ver, ahí no sé si quiere Juliana. Perdón, Sí. era algo relacionado con persona, no sé si física o... Perdón, si lo podés volver a decir porque acá justo hubo un ruido y se me complicó. Sí, yo decía que me acordaba eso, que persona física o jurídica habíamos dicho que tenía facultades. Bien, bien. Y bueno, entonces, ¿de qué hablábamos cuando hablamos de facultades? Hablábamos más que nada del concepto de derecho. El concepto de derecho, ¿qué les parece? ¿Desde el punto de vista objetivo o subjetivo? El subjetivo. Sería El subjetivo. subjetivo, ¿se acuerdan? Que hablábamos justamente entonces, ahora aparece esta palabra, facultades, prerrogativas, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos eso? Entonces acá está hablando justamente de eso. Este derecho de propiedad, vamos a verlo primeramente entonces en cuanto a la facultad, podemos decir desde el punto de vista subjetivo del concepto del derecho. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué prerrogativa, en este caso facultad, la misma palabra que se usa, ¿sí? Bueno, de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla, de exponerla en público, otra vez una palabra que dice ex hacia afuera, ponerla en público, ¿sí? Hacia los demás, de enajenarla, que también hablamos de este concepto. ¿Qué significa enajenar? ¿Se acuerdan? Habíamos hablado en algún momento con el unalienable rights del segundo párrafo de la Declaración de Independencia, ¿sí? That they are endowed with certain unalienable rights, that among these are the life, liberty, and the pursuit of happiness. ¿Se acuerdan? Entonces, enajenar, unalienable, alien, ajeno, inalienable o inajenable. En este caso sí es enajenable. Nosotros habíamos visto inajenables principalmente los derechos personalísimos. ¿Sí? Bueno, en este caso el derecho de propiedad sobre una obra determinada da la facultad, la prerrogativa al titular de ese derecho de enajenarla. Es decir, que lo puedo, por ejemplo, vender. Vamos a ver después de qué manera y demás. Pero en principio acá dice que se puede enajenar. Y luego fíjense, importantísimo, por eso digo el artículo 2, suelo preguntar, el artículo 2, de traducirla. De traducirla. Y esto es lo que más nos va a interesar a nosotros. ¿Sí? Y luego dice, de adaptarla o de autorizar su traducción. Otra vez, importantísimo para nosotros. Entonces, acá tenemos traducirla, adaptarla, que incluso podríamos nosotros, a través de una traducción, quizás adaptar una obra también. Y luego dice autorizar su traducción.
importantísimo, no solo de traducirla, sino de autorizar su traducción. Y luego de reproducirla en cualquier forma. ¿Sí? Entonces, artículo 2, suelo preguntar, más que nada lo referente al tema de la facultad del derecho que otorga el derecho de propiedad sobre una obra, vamos a decir otra vez, científica, literaria o artística. Esto es fácil para nosotros acordarnos porque justamente nuestro traductorado apunta hacia eso. Entonces dijimos, de traducirla, adaptarla o autorizar su traducción. Y ahora, en los próximos artículos vamos a ver también por qué es importante esto. Luego dice, al editor de una obra anónima o seudónima corresponderán con relación a ella los derechos y las obligaciones del autor, quien podrá recabarlos para así justificando su personalidad. Los autores que empleen seudónimos podrán registrarlos adquiriendo la propiedad de los mismos. Bueno, acá entonces, para la próxima clase, hoy no nos vamos a detener tanto porque les dije que vamos a tratar de que la clase sea lo más ágil posible dado la modalidad virtual, pero les dejo esto de qué sería una obra anónima o seudónima. En realidad ya en líneas generales entendemos qué es esto, pero igual, para la próxima, quien pueda un poco traer a clase un mayor desarrollo de esto, algo que hayan encontrado, alguna obra anónima o seudónima que hayan visto ya en la carrera o estén viendo en otra materia, como para ejemplificar a qué nos referimos. Y acá habla, dice, hacia el final, los autores que empleen seudónimos, o sea que el día de mañana nosotros podríamos emplear un seudónimo, podrán registrarlos, adquiriendo la propiedad de los mismos. ¿Sí? Entonces, acá dice podrán registrarlos, sería un modal verb, ¿no? ¿Qué modalidad? Bueno, posibilidad está indicando, no está indicando obligación, que será deberán registrarlos, ¿no? Podrán registrarlos. Esto podría ser should, por ejemplo, could, habría que ver cómo lo podríamos pasar. Cuestión es que nos están dando la... May. Bueno, habría que ver cuál podríamos elegir. Pero bueno, esto es importante, prestar atención en la ley, por eso nosotros traductores tenemos cierta ventaja también al tratar un discurso legal, porque acá este tema de los modal verbs nos ayuda mucho a entender, bueno, si se podrán registrarlos es que no estás obligado a registrarlos. ¿Sí? Bueno, más allá de esos detalles, parecería ser que lo aconsejable, por eso digo que hay que ver bien qué modal verb podríamos interpretar que está haciendo referencia acá, pareciera ser que lo aconsejable es registrarlo. ¿Sí? Si lo registramos, ¿sí? Vamos a tener una gran ventaja, porque no van a caber dudas de que la propiedad sobre ese seudónimo la podemos reclamar, ¿sí? La podemos, o sea, tenemos protección. Vamos a adquirir una protección sin lugar a dudas. Bien, y el punto 4, el artículo 4, es importantísimo, importantísimo, ya falta un minuto. Ahora nos volvemos a conectar. Dice, son titulares del derecho de propiedad intelectual. Ahora cuando nos volvemos a conectar lo vamos a volver a repasar, porque este es importantísimo, ténganlo ahí anotado como artículo muy importante. En realidad, más que nada el 1, el 2 y el 4, hasta acá son los más importantes. Dice, el autor de la obra, sus herederos o derechohabientes, y fíjense el inciso C, los que con permiso del autor la traducen. Son titulares del derecho, por eso esto es importantísimo para nosotros. Ahora cuando
nos saque de la reunión por tema de tiempo y volvamos a ingresar, vamos a volver con esto. Pero es importante entonces. Apenas termina la reunión, pregunta. Sí, Apenas la ahí termina está, la